Buen día, mi nombre es Aníbal Hernández y vengo a darles un pequeño contexto histórico de lo que sería el patrón oro. El patrón oro nace en Inglaterra en el año 1819, o sea, perteneciendo al siglo XIX como tal, y este se utilizaba para darle respaldo a cantidades específicas dentro de varios conos monetarios, su respaldo en valor de oro. Estos fueron utilizados durante mucho tiempo hasta el siglo 1971. Las razones e inconvenientes que tuvo este cono monetario con el patrón oro es que algunas naciones no contaban con suficiente oro para darle respaldo a sus conos o se los comía la inflación y aunque aunque ellos no tuvieran pérdidas ni deudas externas ni nada, pero no contaban con la suficiente cantidad de oro. Este patrón oro se acaba en 1971 con Estados Unidos perteneciendo al con Estados Unidos implementando lo que sería el Tratado de Bretton Woods, definiquitando totalmente lo que sería el uso del patrón oro, porque en ese momento ya con el Tratado de Bretton Woods se utiliza la expansión del dólar americano como respaldo dentro de todas las monedas y las naciones, ya que este se encargó de imprimir papel moneda y darle lo suficientemente, ocasionando préstamos a los distintos estados que se vieron involucrados dentro de la Segunda Guerra Mundial y sustentabilidad, ya que mediante este se podía financiar más las guerras, ya que se ocasionaban más impresiones de papel y no contaban con tanto presupuesto para el oro las demás naciones que se encontraban en conflicto. Y por esa razón, el nacimiento y el cese del patrón oro. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Carolina Sequera y yo le vengo a hablar sobre cómo algunos países optaron por abandonar el patrón oro en diferentes momentos de la historia. El patrón oro clásico de 1971 y 1914, durante la bella época en 1871 y 1914, el patrón oro clásico fue el sistema monetario predominante en ese periodo. La economía experimentaron un gran crecimiento económico y avances tecnológicos. Bajo este sistema, las monedas estaban respaldadas por una cantidad específica de oro. También le voy a hablar sobre el patrón del cambio del dólar. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría, se estableció el patrón cambio al dólar en la conferencia de Bretton que fue en 1941. Bajo este sistema, el dólar estadounidense estaba vinculado al oro y otras monedas estaban vinculadas al dólar. Sin embargo, en 1971, el presidente Richard Nixon decidió cortar el último vínculo del dólar con el oro, motivo para el abandono. ¿Cuál fue el motivo del abandono? La guerra de Vietnam. Y los gastos asociados llevaron a la suspensión del patrón oro. En resumen, el patrón oro tuvo diferentes etapas en la historia, pero finalmente fue abandonado debido a las circunstancias económicas y políticas cambiantes para esa fecha. Otro punto a tratar es la decisión de abandonar el patrón oro, que estuvieron influenciadas por una combinación de factores económicos, políticos, y aquí algunas de estas razones: la necesidad de flexibilidad económica. El patrón oro limitaba la capacidad de los gobiernos para ajustar su oferta monetaria según las necesidades económicas. Cuando la economía enfrentaba raciocinio o crisis, no podían imprimir más dinero sin tener suficiente respaldo en oro. Esto llevó rigidez y dificultad al crecimiento económico, enfrentando desafíos financieros. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión demostraron la necesidad de una mayor flexibilidad de la política monetaria del país. Necesitaba la capacidad de imprimir dinero para financiar la guerra y estimular la economía. Para ese entonces, la presión geopolítica durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una gran superpotencia económica y la política.
El dólar estadounidense se convirtió en ese entonces la moneda de la Reserva Mundial respaldada por el oro. Sin embargo, esto también significó una gran responsabilidad para Estados Unidos para mantener la convertibilidad del dólar en oro. La Guerra Fría es la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aumentaron la presión política, la necesidad de financiar la guerra de Vietnam y otros conflictos llevaron a mayor emisión del dólar, sin suficiente respaldo de oro. Finalmente, en 1971, el presidente Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, lo que marcó el fin del sistema. Cambios en las prioridades económicas. A medida que la economía se industrializaron y diversificaron, la importancia del dólar como respaldo disminuyó. Los países comenzaron a centrarse en la política monetaria, más en la flexible y en la estabilidad de la precisión del lugar para mantener al oro. La globalización del comercio internacional también regía una moneda más flexible para facilitar las transiciones internacionales. En resumen, la necesidad de adoptar a la circunstancia cambiante la presión política y la evolución de las prioridades económicas llevaron al abandono del patrón oro en diferentes momentos de la historia. Esto es todo. Gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. A continuación hablaremos sobre el colapso del patrón oro. Este fue un sistema monetario y colapsó principalmente debido a varios factores claves. Entre ellos, como primer factor, tenemos la Gran Depresión. Este ocurrió en la década de 1930, que causó una contracción económica a nivel global, lo que llevó a una crisis de liquidez y de inflación. Para combatir la depresión, muchos países abandonaron la paridad oro y emprendieron políticas monetarias expansivas e inyectaron liquidez en sus economías. Como segundo factor, conseguimos la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la movilización de recursos para financiar el conflicto provocó que los países abandonaran aún más el patrón oro para poder pagar los gastos de guerra. Esto debilitó aún más la estructura del sistema basado en el oro. Encontramos como tercer factor que fue la creciente inflación. A medida que las economías se recuperaban de la guerra, surgió un periodo de inflación. El patrón oro limitaba la capacidad de los países para expandir sus ofertas monetarias y controlar la inflación, lo que hizo que el sistema fuera cada vez más insostenible. Como último factor, conseguimos la insostenibilidad del sistema. La combinación de la depresión, la guerra y la inflación debilitó la viabilidad del patrón oro como un sistema monetario estable y eficiente. Los países gradualmente se alejaron del patrón oro a medida que buscaban flexibilidad en sus políticas económicas para hacer frente a las cambiantes circunstancias económicas. Como resumen, tenemos que el colapso del sistema del patrón oro se debió a la combinación de la Gran Depresión de la Segunda Guerra Mundial, la creciente inflación y la necesidad de flexibilidad en las políticas económicas de los países, lo que condujo a su gradual abandono y reemplazo por sistemas monetarios más flexibles. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Rivas y les voy a hablar sobre consecuencias y lecciones aprendidas del patrón oro. Abandono del patrón oro. Durante la dictadura de 1970, varios países abandonaron este sistema, lo que permitió que sus monedas flotaran libremente en función de la oferta y la demanda. Este cambio permitió mayor libertad en las políticas monetarias y fiscales, pero también introdujo invertidores sombras y riesgos en el sistema económico global. Abandonar el patrón oro en un contexto económico y político puede tener diversas consecuencias. Económicamente puede afectar la estabilidad de la moneda, la inflación
el empleo y las tasas de interés a nivel político. Puede generar tensiones diplomáticas y reconfigurar relaciones comerciales y financieras en el ámbito internacional. En términos de lecciones históricas, podemos aprender sobre la importancia de la estabilidad monetaria, la gestión prudente de las políticas y económicas y la necesidad de considerar las ampliaciones globales y decisiones financieras. Las lecciones que podemos extraer de la Dreward, esta experiencia histórica, incluye la importancia del valor constante, el límite de la libertad y la necesidad de una colaboración internacional. Muchas gracias.